Buen día, ¿cómo andan? Buenos ¿Me días. escuchan bien? Bien. Vamos a esperar Hola. que se conecte. Buenas, hola, profe. Agustina, Melanie, Ezequiel, Lu, que no los veo. Bueno,
Vamos a continuar con la clase pasada. Disculpen que lo tuve que hacer por acá, pero estoy en La Plata y no podía llegar porque hoy tenemos sesión acá en la legislatura por el hecho que todos conocemos, ¿no? De la semana pasada, así que me tuve que venir ayer a La Plata y no quería fallarles en la clase, así que la vamos a hacer desde acá. La clase pasada vimos todas las excepciones previas que puede interponer el demandado antes de contestar la demanda en el juicio ordinario y conjuntamente con ella en el proceso sumario. Y hoy vamos a empezar a ver contestación de la demanda, ¿sí? Vamos a ver contestación de la demanda y como ya vimos en la primera clase, vamos a analizar y vamos a visualizar cómo, dependiendo de cada comportamiento que tenga. Florencia, ¿te podés mutear, por favor? Y vamos a ver cómo cada actitud que adopte el demandado va a condicionar o va a modificar o va a cambiar la prosecución de ese proceso, ¿sí? La prosecución de ese proceso. Entonces, el acto de contestar la demanda claramente importa para el demandado asumir la carga procesal de defenderse, ¿sí? A partir de que es notificado de una demanda, el demandado asume esa carga procesal, así como el actor asumió la carga procesal de impulsar el proceso, el demandado asume la carga procesal de defenderse. Y claramente uno de los hechos más importantes o actos procesales más importantes que tiene el demandado para defenderse es contestar la demanda y en su caso ofrecer prueba, ¿no? Para intentar no solo reafirmar y probar los hechos o las alegaciones que haga de los hechos, sino también para probar la inexistencia de los hechos alegados por el actor, como mecanismo de prueba. Entonces el artículo 354 marca con absoluta claridad cuál es la carga procesal que tiene el demandado, perdón, una vez que es notificado de la demanda. Ustedes saben que, de acuerdo al tipo de proceso del cual se trate, los plazos para contestar la demanda son distintos, ¿sí? 15 días en el juicio ordinario, 10 días en el juicio sumario, 5 días en el juicio sumarísimo. Es lo que establece nuestro Código Procesal. Tengan en cuenta, esto es importante, que estos tres tipos de procesos son los que el Código llama proceso de conocimiento. Digo esto ¿por qué? Porque como después, en algún momento de esta materia, vamos a ver la diferencia entre el juicio sumarísimo y el amparo, ¿sí? Una de las diferencias que hay precisamente es que uno es un proceso de conocimiento y el otro es un proceso especial. Esto es una cuestión importante para que tengan en cuenta, sobre todo para aquellos que dicen que el juicio sumarísimo es un amparo entre particulares. Vamos a ver que tienen distinta naturaleza esos procesos. Bien, entonces, en la lógica del código, tenemos el 354 como un mecanismo de contestación de demanda, y vamos a ver lo que pasa en el caso contrario, y en el 355 vamos a tener la posibilidad de la reconvención, ¿sí? De la reconvención. ¿Alguien me podría decir qué es reconvenir? Reconvenir es, sé que no te gusta el término, pero es contrademandar. Entonces no lo diga, entonces no lo diga. Si no me gusta el término, no lo diga. Pero decía algo, ¿qué es reconvenir? El demandado no solo contesta la demanda, sino que también deduce pretensiones contra la. Mirá, Guadalupe contestó, ¿no? Mirá, Guadalupe, ¿por qué te digo que no me gusta esa respuesta? Vamos a poner un ejemplo. Yo le inicio a Daniel un juicio de daños y perjuicios porque me chocó el auto. ¿Sí? Entonces Daniel, al momento de contestar la demanda, me dice, no solo no lo choqué, sino que él me chocó a mí. ¿Sí? Esa podría ser un caso. Y el otro caso podría ser, lo demando a Daniel por daños y perjuicios porque me chocó el auto,
Y él me dice, sí, pero yo lo demando porque él me debe un cheque que no me pagó hace un año. Y yo le digo, ¿y qué tiene que ver el cheque que no te pagó hace un año con los daños y perjuicios por el del auto? O sea, en ambos casos hay una pretensión del demandado hacia el actor. Pero en un caso estamos ante una reconvención y en el otro caso no. Porque estamos frente a una obligación de una naturaleza completamente distinta, ¿sí? No tiene ni la misma causa ni los mismos sujetos. En ese caso no tiene la misma causa. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la reconvención tiene que haber identidad de causa. Tengo que demandar al actor por el mismo hecho que él me está demandando a mí, no por otro hecho. Porque en el segundo caso son procesos distintos. Y hasta pueden ser de naturaleza distinta y de procedimiento distinto. O de trámite distinto de procedimiento. ¿Se entiende? Entonces, la reconvención versa sobre la misma cuestión. Es, no solo no te choqué, sino que vos me chocaste a mí. Entonces, no solo no te tengo que pagar, sino que vos me tenés que pagar a mí. Por ese hecho. ¿Se entiende? En ese caso, sí habría una reconvención. Entonces, en la reconvención, Sí, la intención entiendo. del demandado... En la reconvención, la intención del demandado es modificar el objeto procesal y que el actor pase a ser demandado y que el demandado pase a ser actor. ¿Sí? Por eso, a diferencia de la contestación de la demanda, en la reconvención, el juez lo que va a ordenar es un nuevo traslado de la misma manera que si fuera una demanda. ¿Sí? Pero en lugar del actor al demandado, va a ser del demandado al actor. ¿Está claro? Pero se va a regir por las mismas reglas y por el mismo procedimiento de notificación que la demanda. ¿Está claro? Y la carga procesal que tiene el demandado para reconvenir es la misma que tendría para demandar. Es decir, debe agregar toda la documental de la que intente valerse y si fuera juicio sumario, ofrecer la restante. ¿Sí? Ofrecer la restante y de eso se va a correr traslado a la actora que tendrá 5 o 15 días para contestar la demanda, para contestar esa demanda y ofrecer la prueba de la que intente valerse. ¿Está claro? Ese es el procedimiento de reconvención. Ahora bien, volvamos a la contestación de la demanda. Alguien, por favor, que lea el artículo 354. ¿Lo leo, profe? Cualquiera que sepa leer. Bueno, 354. Contenido y requisitos. En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que según este código no tuvieran carácter previo. Deberá además... Entonces, espera. Entonces, yo te voy a ir cortando así lo vamos analizando. En la contestación, el demandado deberá oponer todas las defensas que no tuvieran carácter previo. Y ahí yo le pondría una coma y diría, salvo en el juicio sumario, donde lo puede hacer conjuntamente. Porque las excepciones previas en el juicio sumario son conjuntamente con la contestación de la demanda. ¿Sí? Entonces haría esa aclaración, salvo en el juicio sumario. Si es correcta la apreciación del código en el juicio ordinario, donde las excepciones las voy a deducir dentro de los 10 primeros días de los 15 que tengo para contestar la demanda, y en la contestación de la demanda voy a establecer todas las defensas de fondo que no tuvieran carácter previo. Es decir, que el momento de introducir y articular las defensas en un proceso es el momento de contestar la demanda. ¿Está claro? Tengan en cuenta qué principio empieza a regir acá a partir de la notificación de la demanda. ¿Qué principio procesal empieza a regir a partir de la notificación de la demanda? Los siento afilados, los noto afilados. El principio de preclusión. Porque a partir de la notificación de la demanda empiezan a correr plazos. Antes de la notificación de la demanda, ¿qué plazo corría?
de defensa, de bilateralidad. No estoy diciéndolo. Defensa en juicio. De preclusión. De preclusión. No, antes digo yo. Sí, sí. No. Mi pregunta es, antes de la notificación de la demanda, ¿qué plazos corrían? Ninguno. Porque hasta que el actor no notifica la demanda le pertenece, la puede retirar si quiere. Sí. ¿O no? Sí. Ahora, una vez que la notificó, empiezan a correr los plazos procesales. Y por lo tanto empieza a regir el principio de preclusión. Entonces, cuando el código en el 354 me dice, es en ese momento donde debo poner todas las defensas que no tuvieran carácter previo, quiere decir que si en ese momento no las opone, en adelante no lo va a poder oponer, porque precluyó esa posibilidad. Porque el proceso pasa a otra etapa una vez que vence el plazo para contestar la demanda. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, seguimos con el 354, vamos. 1. Deberá además reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos, cuyas copias se acompañan. ¿Sigo? Bien, entonces, el inciso primero le establece 3 cargas procesales al demandado. 3 cargas procesales. Negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos. ¿Sí? Puntualmente. Por eso, en el 330, que son los requisitos de la demanda, dice que debe establecer y precisar los hechos en que se funda. ¿Viste? Los hechos en que se funda. Entonces, los hechos deben estar identificados. Por ejemplo, que manejaba un automóvil, que iba en exceso de velocidad, que el automóvil era rojo, que había agua en el asfalto, que pasó el semáforo en rojo, que no tenía frenos el vehículo. Va estableciendo hechos. Lo que debe hacer el demandado es negar o reconocer categóricamente cada uno, es decir, individualmente cada uno de esos hechos. Entonces dice, reconozco que venía manejando un auto, niego que viniera en exceso de velocidad, niego haber pasado el semáforo en rojo, reconozco que había agua en el asfalto. ¿Se dan cuenta? Negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos. Esa es la primera carga procesal que tiene el demandado. La segunda carga procesal que tiene el demandado es respecto de los documentos acompañados. Recuerden que la documental se acompaña con la demanda y por lo tanto se corre traslado de esa prueba al demandado. Entonces el demandado debe negar o reconocer esos documentos que se agregaron y la autenticidad de los mismos. De toda la prueba documental debe negar o reconocer. No, solamente de la que se le atribuya a él. Solamente de la que se le atribuya a él. Por ejemplo, el actor dice, acompaño contrato de locación firmado por el demandado. Esa prueba me la están atribuyendo a mí. ¿Sí? Entonces el demandado ahí tiene la carga procesal de decir, no, niego esa firma, no es mía esa firma. O por el contrario, decir, reconozco esa firma. Ahora, si el actor acompaña una radiografía hecha en un instituto médico, yo no tengo la carga de negarla o reconocerla porque, qué sé yo, no conozco esa radiografía. ¿Se dan cuenta? El tipo quiere probar una lesión o para un daño, ¿sí? Y acompaña una tomografía computada del centro de diagnóstico de la calle Libertad, ¿sí? Bueno, esa prueba no es atribuida a mí. Yo no participé en la producción de esa prueba. Por lo tanto, no tengo la carga de negarla o reconocerla porque no está atribuida a mí. ¿Se entiende la diferencia? ¿Eh? Una está atribuida a mí, la otra no está atribuida a mí. Entonces, la carga procesal de reconocerla o negarla es respecto de las que se me atribuyen a mí. En ese sentido, tengo que negar. Puedo negar tanto la faz material como la faz ideológica. Es decir, puedo decir, por ejemplo, niego la existencia del contrato y niego la firma, o puedo decir, reconozco el contrato pero niego mi firma. ¿Se entiende? Entonces, por eso el código me dice sobre su existencia y sobre su autenticidad. ¿Sí? Sobre su autenticidad.
Y la tercera carga procesal que tiene el demandado es negar o reconocer la recepción de documentos, de cartas o telegramas que le hubiera remitido el actor, ¿sí? a él. ¿Sí? Entonces me mandó una carta documento antes. Y no acompaña, por ejemplo, el actor. Estas cosas hay que ser inteligente. Por ejemplo, el actor no acompaña la constancia de recepción de la carta documento. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? Acompaña la carta documento, pero no acompaña el acuse de recibo de la carta documento. Y no pide prueba supletoria. Y yo le digo, niego haber recibido esa carta documento. ¿Cómo la prueba? Porque documental no puede agregar. Porque la debió agregar con la demanda. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, las cartas o telegramas dirigidos a él tienen que también expresarse sobre la autenticidad y sobre la recepción de las mismas. ¿Sí? Sí, recibí una carta documento, no recibí una carta documento. ¿Sí? Bien. Acá el código va a hacer una diferencia, ahora lo vamos a leer, pero lo voy a adelantar, una diferencia crucial que ustedes tienen que tener clara, tienen que entenderla y tienen que razonarla para poder entender la lógica del proceso. Esas son las tres cargas que tienen respecto a negar o reconocer, ¿sí? Hechos, documentos, cartas y telegramas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si el demandado no niega los hechos o hace silencio o hace una negativa meramente general? ¿Sí? Dice, niego todo. Claramente el código me dice que la negativa general no significa una negativa. Es decir, la negativa meramente general no significa esta negativa de negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos. ¿Sí? No está cumplida la carga procesal si yo niego todo. Y la otra posibilidad es que haga directamente silencio, que no diga ni que niego ni que reconozco. ¿Sí? O que mi respuesta sea ambigua. ¿Sí? En esos casos, se producen efectos distintos sobre los hechos y sobre los documentos. Respecto de los hechos, si yo no los negué, o hice silencio, o no fui claro en la negativa, o no fui particular en la negativa, respecto de los hechos, dice el código que el juez los podrá tener por reconocidos. Los podrá tener por reconocidos. Ahora, respecto de las cartas y telegramas, los tendrá por reconocidos o recibidos en su caso. Los tendrá por reconocidos o recibidos. Es decir, respecto de los hechos, es una atribución judicial tenerlos por acreditados o no tenerlos por acreditados. Respecto de los documentos, no es una atribución judicial, sino que los tendrá por reconocidos o recibidos en su caso en caso de silencio de la contraria. ¿Sí? Diferencia fundamental. ¿Por qué diferencia fundamental? Porque al establecer el código que los hechos los podrá tener por reconocidos, y no que los tendrá por reconocidos, aunque la contraria no haya contestado la demanda o haya hecho silencio respecto de los hechos, el juez puede abrir a prueba igual la causa. Le puede exigir al actor que pruebe igual los hechos. ¿Se entiende? Y ahí no habría hechos controvertidos. Y sin embargo el juez va a abrir la causa a prueba igual. ¿Se entiende? Vamos a seguir con el 354, por favor. Elena. Sí. Su silencio, sus respuestas evasivas. No, pero pará. Empezá de vuelta, inciso primero. Vamos. Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. La autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuya copia se acompaña.
suena el teléfono. Diga. Su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes ilícitos a que se refieran. Podrán, dice. ¿Se dan cuenta? Que lo dice potencialmente. Podrán. ¿Sí? Elena se me levantó cuando está leyendo el 354. Imagínense si pasa esto en una demanda. Es un escándalo. Vamos. Sí. Vamos, ¿Dónde 350. sigo? Entonces, podrán. Y seguí. Sí. Su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes ilícitos a que se refieren. Seguí. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos según el caso. A los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos. A los hechos se los podrá tener por recibidos o por auténticos. ¿Se dan cuenta? O por reconocidos. ¿Lo entendieron? Sí, sí. Hay una diferencia central entre hechos y documentos. ¿Está claro? Miren que es muy importante esto, por eso me detengo e insisto. Vamos, sigamos. En cuanto a... no estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente el defensor oficial y el demandado, que interveniera en el proceso, como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. Entonces, si ustedes le preguntan, ¿quiénes están exceptuados de cumplir con la carga del artículo 354? ¿Sí? Es decir, el demandado ya sabemos que no está exceptuado. Ahora, si lo están, el defensor oficial, ¿en qué caso se designa un defensor oficial en un proceso civil? Cuando la persona no está reconocida, digamos, o sea, no se sabe quién es el demandado. O sea, En caso de rebeldía, No se sabe quién es el demandado. Pero yo ahí te meto una falta de legitimación. Pero ¿cómo no se sabe quién es el demandado? o sea, no se lo notificó debidamente. Hasta ahora no me convenciste, Daniel. En el parcial me vas a convencer, pero ahora no me convenciste. Yamila, ¿vos dijiste algo? ¿Quién fue el que Yo habló? dije en caso de rebeldía. Méndez, pero a Méndez me habla, pero no la veo. No, yo soy. Sonia soy. Yo decía Ahora sí. Vos cuando hay, dijiste, o sea, vení, Cirila, sí, ¿me escuchás? cuando Nunca más en digas la eso. parte, Nunca más digas eso. Vení. Nunca más digas eso. Nunca más en adelante en esta materia digas no, que yo al no, rebelde se le nombra defensor oficial. Yo dije Nunca más lo eso, digas. Fui yo. Sonia, nunca más lo no, digas. Sonia, Bueno. nunca más lo digas. Nunca más lo digas. Porque uno de los requisitos de la rebeldía es que la parte tenga domicilio conocido y esté debidamente citada. Porque el artículo 59 dice, la parte con domicilio conocido y debidamente citada, que no comparezca o que habiendo comparecido abandonar el proceso, podrá ser declarada en rebeldía a pedido de la contraria. Entonces exige que tenga domicilio conocido y que esté debidamente citada. Justamente ese no es el caso en que te van a nombrar un defensor oficial. Porque está debidamente notificado. Bien, listo. Entendí. ¿Está claro? Sí. Bueno, al rebelde nunca se le nombra defensor oficial. Hasta ahora nadie me dice en qué caso nombramos defensor oficial. ¿Puede ser, profesor, cuando tiene el domicilio desconocido el demandado, se le designa un defensor oficial? ¿Por qué dan tanta vuelta? Yo No sé. Y si la persona no tiene dinero para tener su propio, Miren, para tener su abogado particular. no. Esos son los defensores de pobres y ausentes. Otra cosa. Bien. Distinta. Nada que ver. Otra cosa. Ok.
Elena se acerca a la respuesta, pero no me da la respuesta. Fíjate, vamos a ser prácticos en el derecho procesal. Si yo a Daniel lo notifico por cédula a su domicilio real, lo notifico por cédula a su domicilio real, ¿sí? La cédula es recibida, el oficial notificador deja la recepción en el juzgado, ¿puede nombrársele un defensor oficial a Daniel en el caso de que no comparezca? Les acabo de decir que no. Ahí se lo puede declarar rebelde a pedido de la contraria, ¿sí? Porque tiene domicilio conocido y está debidamente citado. Entonces no se le va a nombrar defensor oficial. Ahora, que esto es lo que me quiso decir Daniel y no me lo supo decir. Ahora, no conozco el domicilio. Agoto todos los medios posibles para conseguir su domicilio. Libro oficio al registro electoral, libro oficio al registro de las personas, libro oficio acá, allá, ¿sí? Y le demuestro al juez que fui diligente en agotar todos los medios para conseguir el domicilio y no los conseguí. O bien, sé que es verdulero, que labura en tal verdulería y le dicen Tito. No conozco el nombre del tipo. No es que no sé a quién voy a demandar, sé a quién voy a demandar. Lo que no sé cómo se llama, me falta un dato. ¿Sí? En ese caso, el juez me va a autorizar a notificarlo por edictos. Me va a autorizar a notificarlo por edictos. Si lo notifico por edictos, para que conteste la demanda en el plazo de 15 días, y no contesta la demanda, ¿qué puedo hacer? Ahí sí le nombra el defensor oficial. Exactamente. Lo que no puedo es pedirle la rebeldía. No puedo pedirle la rebeldía porque no tiene domicilio conocido, que es una de las exigencias de la rebeldía. Entonces, en ese caso, como no le puedo pedir la rebeldía, se le va a designar un defensor oficial. Ese defensor oficial asume la defensa del tipo, al cual no conoce. ¿Y cómo lo voy a obligar a negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos si el tipo no sabe nada? Entonces, en ese caso, el código lo exceptúa de la carga 354 y le dice, lo va a tener que hacer después de producida la prueba. ¿Se entiende? Pero no en ese momento porque no sabe nada. Me llaman ahí y me dice, García Arena tiene que defender a Daniel Horacek, pero que no lo pudimos notificar de la demanda. Lo notificamos por edicto. No apareció. Yo no sé ni quién es Daniel Horacek. Entonces tengo que contar una demanda y dice, señor Horacek firmó un contrato. ¿Yo qué sé si firmó un contrato o no firmó? Entonces no puedo yo negar o reconocer ese hecho si no lo sé. Entonces estoy eximido de esa carga. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? Lo mismo el sucesor. Lo mismo el sucesor. ¿Sí? Mi viejo fallece y yo, y es demandada la sucesión de mi viejo. ¿Sí? Y tengo que negar o reconocer los hechos que le imputan a mi viejo. ¿Qué sé yo? Entonces estoy eximido de la carga hasta que se produzca la prueba. ¿Se entiende? ¿Está claro el 354? Profesor, entonces Sí, profesor. Sí, no sí. se conoce el domicilio y Sí, tampoco se conoce la persona. la persona sí, no la puedo identificar con nombre. Claro, el nombre a eso. Claro, tengo una indeterminación o del domicilio o de la personalidad. ¿Sí? Entonces, en realidad, en el 99% de los casos, la notificación por edictos es por desconocer el domicilio, no por desconocer el nombre de la persona. ¿Sí? Porque de alguna manera al final lo terminas sabiendo. ¿Sí? Pero en general es por la falta de conocimiento del domicilio, aún habiendo agotado todas las instancias para localizar ese domicilio. No es que el juez me va a autorizar la publicación de edictos por el solo hecho de que yo diga que no lo puedo ubicar. Le tengo que demostrar al juez todas las diligencias que hice para lograr conseguir el domicilio y que no lo conseguí. ¿Sí?
Porque en definitiva, si el código produce el efecto de que al notificado por edicto es el nombre de defensor oficial, es porque no lo considera técnicamente una notificación igual que la cédula. ¿Está claro? ¿Se entiende? No le da la misma fuerza y no tiene la misma fuerza de notificación. ¿Está claro? ¿Ustedes se levantan toda la mañana y leen los edictos del diario para ver si fueron demandados? No. No. Nadie lo hace. Entonces te enterás por algún loco amigo de ustedes que lea los edictos. Pero si no, no te enteras nunca. ¿Sí? ¿Alguna duda del 354? ¿Alguna duda del 354? Bueno, No. entonces si a ustedes les preguntan los efectos del silencio, acuérdense que el silencio lo equiparamos a que la negativa no sea puntual y al silencio propiamente dicho. Entonces, los efectos que produce la negativa, los efectos que produce el silencio son respecto de los hechos, ¿qué efectos produce el silencio? Que se podrán tener por reconocidos. Se podrán, muy bien, Pilar. Y respecto de los documentos, Que se tendrán. se tendrán por reconocidos. Muy bien, perfecto. Respecto de la rebeldía, no es un efecto del silencio. La rebeldía es un efecto del pedido de la contraria. Porque podría ser silencio y que la contraria no le pida la rebeldía, como expliqué yo en la clase pasada. ¿Está claro? Y sí hay un efecto, o puede haber un efecto respecto del domicilio en caso de silencio. ¿Cuál es? Si no contestó la demanda, ¿qué efecto se produce respecto del domicilio? ¿No queda constituido en los asientos del juzgado? Claro, claro. Queda constituido en los asientos del juzgado donde serán válidas todas las notificaciones. Miren qué efecto. No me dieron mucha bola de leer el código, ¿eh? Que les dije, lean el código, ensayen con el código. Bien Pilar, ¿eh? Bien Pilar. Manténgase así. Exacto. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, fíjense, dijimos, puede contestar, puede reconvenir, vimos reconvención, ¿sí? Y ahora vamos a ver una tercera posibilidad, es que puede allanarse. Que puede allanarse. ¿Qué es el allanamiento? Me voy. Me levanto y me voy, apago la compu. Reconocer la pretensión de la otra parte, de la parte actora. Reconocer la pretensión de la otra parte. Me gusta esa definición que es sobre la pretensión y no sobre el derecho. ¿Sí? Me gusta esa definición. Es sobre la pretensión y no sobre el derecho. Eso me gusta. Pero, por ejemplo, de acuerdo a tu concepto, ¿qué diferencia habría entre el allanamiento y la confesión? Claro, en la confesión también estoy reconociendo. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entonces?
No importa, los voy a perdonar porque todavía no vieron prueba confesional. Si llegaban a haber visto prueba confesional y no me contestan eso, me enojo. Bueno, no importa. No importa. El allanamiento, entonces, lo primero que me tienen que contestar todos unánimemente, si yo les digo qué es el allanamiento, tienen que decir, es un modo anormal de terminación del proceso. Eso me tienen que decir todos. Y lean el código. Dice, modos anormales de terminación del proceso. Allanamiento. ¿Cuándo es admisible la posibilidad de allanarse? Cuando no sean derechos indisponibles por las partes. Cuando no sean derechos indisponibles por las partes. Por ejemplo, me demandan en un juicio por filiación. Por filiación. Y yo digo, sí, yo soy el padre. No alcanza ese reconocimiento. Porque la filiación hay que probarla con un ADN. No alcanza, porque el derecho de familia es de orden público. ¿Sí? Yo no puedo allanarme sobre derechos sobre los cuales no pueda transigir. ¿Está claro? Entonces, el primer requisito para que ese allanamiento sea admisible es que sea sobre derechos disponibles para las partes. En segundo lugar, que ese allanamiento sea anterior a la sentencia. Porque si no, no es un allanamiento, es un cumplimiento de sentencia. En la primera clase les expliqué que el allanamiento puede ser total o parcial, es decir, por la totalidad de lo reclamado o por una parte de lo reclamado, y que puede ser con cumplimiento de la prestación o sin cumplimiento de la prestación. En un caso digo, reconozco la pretensión de la contraria, y acá está el recibo, el depósito, en cuenta corriente o en caja de ahorro del Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden del juzgado por el capital, intereses y costas. ¿Sí? Si allanamiento es con cumplimiento de la obligación. Otro modo de allanarme es, me allano, pero no tengo cómo pagar. Sí, reconozco que le debo, pero no tengo cómo pagar. Ese allanamiento es sin cumplimiento de la obligación. En el primer caso, cuando el allanamiento es con cumplimiento de la obligación, el código me dice que el juez va a dictar una resolución de conformidad con el artículo 161. Es decir, va a dictar una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque se pone fin al proceso, definitivamente porque no solo se allanó, sino que cumplió. ¿Sí? Ese proceso carece de causa ya. ¿Sí? Entonces dicta una interlocutoria, no necesita dictar una definitiva. Cuando el allanamiento es sin cumplimiento de la obligación, ahí sí necesita dictar una definitiva el juez, porque el actor va a necesitar una sentencia definitiva para iniciar un proceso de ejecución de sentencia. ¿Sí? Porque lo único que tiene es el reconocimiento, pero no tiene el pago. Entonces, para procurar el cobro de ese reconocimiento, necesita un título para iniciar una ejecución. ¿Se entiende la diferencia? Ahí sí va a dictar una definitiva. Bien. Un tema muy importante y que a ustedes les va a servir, porque es lo que más les interesa a los abogados, es el tema de costas, ¿no? Costas en el allanamiento. La regla principal, ¿cuál es la regla principal en materia de costas? En general, ¿cuál es la regla principal? Pagar todo. El vencido debe pagar todo. Pero, Daniel, metele derecho, metele derecho. Que sea real, incondicional, oportuno. No, yo estoy preguntando cómo es la regla en materia de costas en general. Ah, que paga el perdidoso las costas. Miren, la regla en materia de costas, ¿sí? La regla en materia de costas, ¿sí?
se rige por el principio objetivo de la derrota. Principio objetivo de la derrota. ¿Sí? La regla en materia de costas es quien pierde el proceso paga las costas. ¿Sí? Principio objetivo de la derrota. Ese principio tiene algunas excepciones que ustedes van a ir viendo a lo largo de la materia. Van a haber costas en los incidentes, van a haber costas en la sentencia, van a haber costas del proceso, van a haber costas de las excepciones, no importa. Tiene distintas excepciones ese principio. En materia de costas en el allanamiento, algo acaba de decir Elena, dice el allanamiento para eximir de costas al demandado, o sea, el demandado se puede eximir de costas en el allanamiento. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando su allanamiento es real, incondicionado, total, oportuno y efectivo. Real, incondicionado, total, oportuno y efectivo. Riote, como nos enseñaba Raúl Dalmazo. ¿Sí? Riote. Es una regla mnemotécnica para que ustedes no se lo olviden. ¿No? ¿Qué significa que un allanamiento sea real? Pero no me mire. Pero, a ver, ¿qué significa que un allanamiento sea real? Que realmente Miren, ocurra. yo digo, ¿el qué? ¿Cómo, Sonia? Que realmente ocurra, o sea, que se produzca realmente el allanamiento. ¿Y cómo se produce realmente el allanamiento? Y por ejemplo, que si yo digo que me allano y cumplo con la prestación, realmente tengo que hacerlo, no solamente afirmarlo. No sé, por ahí es una tontería que estoy diciendo, pero se me ocurre. Real significa no solo que se efectúe por los medios que prevé el código para allanarse. Yo voy al kiosquero de la esquina de mi casa y le digo, me voy a allanar en la demanda de Daniel. ¿Es un allanamiento eso? ¿Es real ese allanamiento? No. No, tengo que ir a allanarme en el expediente. Tengo que ir al expediente, presentarme el escrito y decir que me allano. ¿Sí? Que me allano. Ahora, si voy al expediente y digo, mire, señor juez, deme un tiempo porque la verdad que me parece que tiene razón, Daniel, y yo quiero ver si le puedo cumplir. ¿Eso es un allanamiento real? No. 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 No, porque estoy condicionándolo a un tiempo, estoy diciendo que tengo que ver, que me parece que sí, no estoy siendo categórico. Entonces, ahora si yo me presento al expediente y al momento de contar la demanda digo, señor juez, me allano. Bueno, listo. Es real ese allanamiento. ¿Sí? Total, ¿qué significa? Total significa que no puede ser parcial, muchachos. No, que no puede ser parcial. Yo les acabo de decir que el allanamiento puede ser total o parcial. Si Daniel me demanda 100 y yo vengo y le digo me allano por 10, ese allanamiento sirve, pero no me exime de costas porque no es total. Vamos a seguir litigando por 90. Entonces, ¿cómo me va a eximir de costas? Por el total de la prestación tenemos que contestar así, como que... Porque, chicos, no es un requisito del allanamiento, es un requisito del allanamiento para eximirme de costas, no es el requisito para allanarme. Yo me puedo allanar por un peso, pero para eximirme de costas son estos requisitos. Es otra cosa. No es que no me puedo allanar si no es total. Me puedo allanar si es total, si es parcial, pero no me exime de costas. ¿Oportuno qué quiere decir? En el momento procesal oportuno. No. Oh.
La estoy retando a Sonia y la reté todo el día. Sí. Me gusta. En realidad yo no los reto. Yo les digo las cosas así para que no se las olviden. Entonces ya sabés que eso no va. Te vas a acordar. Vas a decir, este loco que grita personalmente y grita por su... Imagínate todos los que están acá en mi oficina que Eso están que tengo escuchando para los gritos que contestar. pego y no entienden por qué grito. ¿Qué es oportuno? En el plazo que tengo para contestar la demanda. ¿Eso lo dijo Guadalupe? También la voy a retar a Guadalupe. Mirá, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto está bueno para que lo entiendan. Chicos, lo primero que me tienen que contestar todos, porque si no me ponen nervioso, porque parece que no dieron obligaciones, es lo primero que no tiene que estar en mora. Porque en las obligaciones a plazo la mora se produce por su solo vencimiento y si está en mora, nunca es oportuno el allanamiento. ¿Se entiende lo que digo? Yo le di un cheque a Daniel, que venció en noviembre del año pasado y Daniel lo depositó, no tenía fondo el cheque. Me inicia un cobro de peso de ese cheque. Y yo vengo y le digo, me allano, acá está la plata. No, sí, allanate, pero no es oportuno el allanamiento, porque ya estás en mora hace un año. Entonces no te podés eximir de costas porque vos diste motivo a este proceso porque no le pagaste el cheque cuando se venció. Entonces no es el momento de contestar la demanda. Otro ejemplo, Guadalupe. Yo te mando 16 cartas de documento intimándote a pagarme. Vos no me contestás la carta de documento o en alguna vez si no te debo nada. Me contestás y niego que debo. 16 cartas de documento. Y yo le digo al juez, señor juez, le mandé 16 cartas de documento y la recibió la 16. Acá están los recibos de la carta de documento, acá están las cartas de documento. Acá están las que me contestó ella, que me decía que no me debía nada. Ahora le interpongo la demanda. No me quedó otra forma de cobrar que meterle la demanda. Le meto la demanda, viene y me paga. No es oportuno ese allanamiento. Si tuviste 16 oportunidades para pagarme. Entonces no es al momento de contestar la demanda. En realidad es, primero, no estar en mora. Y segundo, que en la primera oportunidad que recibí el reclamo pagué. Y si el primer reclamo es la notificación de la demanda, ese allanamiento es oportuno. Porque yo ante el primer reclamo que recibí, no estando en mora, cumplí. Entonces, ¿qué motivo di yo para que haya un proceso? Porque el juez le va a decir al actor, mire, usted le notificó, le reclamó a este tipo vino y pagó. Si usted se lo hubiera reclamado personalmente, él se lo pagaba. ¿Para qué inició un proceso? Las costas tiene que pagar usted, porque usted gastó inútilmente a la jurisdicción. Eso es que el allanamiento es oportuno. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, real, incondicionado, total, oportuno y efectivo, ¿qué quiere decir? Con cumplimiento de la obligación. Con cumplimiento de la obligación. Reitero una cosa, no quiere decir, no son los requisitos del allanamiento, son los requisitos para eximirme de costas en el allanamiento, porque yo ya dije, puedo allanarme sin pagar y puedo allanarme parcialmente, ¿se dan cuenta? Ahora, estos requisitos, real, incondicionado, total, oportuno y efectivo, es a los efectos de eximirme de costas, no de allanarme. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Incondicionado, profe, no dijo. ¿Incondicionado qué te parece que es, Elena, incondicionado? Que no está sujeto a condición alguna. Y bueno. Entonces, por eso no lo dije. Porque ya si no sabemos qué es incondicionado, me muero. Imagínense que yo diga, me allano si Daniel me reconoce que el auto es mío. No, ese allanamiento no es un allanamiento. ¿Sí? Ese allanamiento es una transacción o es un intento de negociación. No es un allanamiento, porque le estoy poniendo una condición a ese allanamiento. O digo, me allano si Daniel me deja
pagar en 12 cuotas. En realidad, el allanamiento es un acto unilateral y yo ahí lo estoy convirtiendo en bilateral, porque si Daniel me dice no, en 12 cuotas no, no hay allanamiento. Entonces, que sea incondicionado significa que no debe tener condiciones, justamente. ¿Alguna pregunta? Vimos contestación, vimos reconvención, vimos allanamiento y vimos los efectos del silencio. ¿Algo más? ¿Alguna duda les quedó? La clase que viene vamos a ver rebeldía. Ni más ni menos. Los noto muy silenciosos. Me preocupa. Muy silenciosos. Me los imagino así en el parcial y me pongo nervioso. ¿Alguna duda? ¿En serio? ¿Alguna duda de esto? ¿Nada? No, está bien, gracias, profe, está claro. ¿Nos vemos el lunes que viene? Me voy con la garganta destrozada. Me voy con la garganta Hasta la destrozada. próxima. Culpa de ustedes. Gracias. Chao, chicos, buenas Chao. semanas. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós.